¿Qué tal? Bueno, seguimos aquí haciendo más entrevistas, precisamente con el fin de que usted, señor productor, tenga un panorama más global, más analítico, con la esperanza que tenemos todos, que por eso estamos comunicando, es que usted empiece a ver alternativas para aumentar su productividad, pero considerando que aumentar su productividad no significa desarrollar dañando la salud de los consumidores. O sea, hay que tener un alimento inocuo. Andrés, gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Andrés Canales es el presidente del Consejo Agropecuario de Jalisco, por lo tanto tiene una visión y una experiencia bastante amplia. Andrés, estamos enfrentando un reto bastante relevante, porque por un lado somos una de las principales economías en el mundo que está exportando el sector agropecuario, pero también estamos enfrentando unas situaciones que proporcionalmente hay muy pocas certificaciones en materia de inocuidad, llámese privadas o llámese públicas. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué está pasando allá afuera en el sector productivo como para poder identificar una fórmula o un mecanismo para apoyar a estos productores, a ayudarles a que se certifiquen o entrar a las buenas prácticas agrícolas que todo el mundo conoce? Sí, bueno, primero reiterar lo que estás comentando, la importancia que tenemos como agroproductores en el país. Somos el sexto productor de alimentos a nivel mundial, tenemos un importantísimo lugar. La verdad es que hay regiones que han desarrollado cadenas productivas de suma importancia y con todos los elementos que estás comentando, en donde a través de programas de desarrollo económico o proyectos de establecimiento de cadenas productivas, pues se han logrado todos estos objetivos, ¿no? Y obviamente a través de todas estas tecnologías disponibles y toda esta gran labor que han hecho los productores mexicanos para certificarse, para poder tener la oportunidad de exportar estos productos a otros mercados, pues no es peccata minuta, es una gran labor la que se ha hecho. Por supuesto, si hablamos en contexto de todo el país, pues cada región tiene su vocación y cada región tiene sus condiciones de elementos naturales que le permiten estar en una posición distinta. Si hablamos del sur del país, pues sabemos que es los esquemas de producción ahí pues no son tan rentables como en algunos del centro occidente o del norte del país, ¿no? Correcto. Dependiendo de qué cadena productiva es la que estemos hablando, pero en realidad pues México juega un papel muy importante en la economía de generar alimentos a nivel mundial. Ahorita que mencionas el sur, por ejemplo, una de las grandes fortalezas del sur es la gran producción de orgánicos, de alimentos orgánicos, pero se me hace, por un lado, muy valioso. Es complicado producir orgánicos por toda la regulación que representa, todos los cuidados en el cultivo, los agroquímicos, etcétera. Y sin embargo, en otras regiones del país no tienen el mismo volumen de producción de orgánicos que en el sur. ¿Qué Sí. nos puedes decir ahí? Pues acuérdate que los mercados mandan, ¿no? La cercanía, correcto. las condiciones. Por eso aquí en Jalisco tenemos varios primeros lugares en producción y tiene que ver pues con nuestra cercanía con el mercado más grande del mundo, que es Estados Unidos, ¿no? Y se han establecido cadenas productivas que hace 15 años no existían en Jalisco, como las berries y los aguacates, que también han tenido un crecimiento importante. Entonces, bueno, las condiciones climatológicas, las condiciones de los recursos naturales importan mucho, pero también pues el factor de las cercanías, los elementos que tenemos, un Manzanillo a tan corta distancia, un aeropuerto muy importante, el segundo más importante o el primero más importante del país, ya podría decir, con la inversión que está haciendo ahorita el GAP, el Grupo Aeroportuario del Pacífico, una segunda pista, las instalaciones que tiene el World Trade Center,
de manejo de cadenas de frío, etcétera, pues vienen a poner al final de los eslabones de las cadenas productivas esas oportunidades para poder tener mercados de esa índole, ¿no? Entonces, pues es complicado hablar de si en el sur son más productivos o en el norte, o por qué orgánicos en una zona y en otras no. Si hablamos del sur y hablamos de café, pues las condiciones también están muy dadas para poder producir café orgánico allá, ¿no? Entonces, pues son muchos los factores, pero por supuesto que el tema de orgánico hay mucho que trabajar en certificaciones, hay mucho que trabajar en el supply chain, o sea, la proveeduría que debe de ver, las tecnologías de fertilización, del uso del agua, etcétera, que tienen que tener para poder ser certificados orgánicos y alcanzar esos mercados que pagan los productos orgánicos. Definitivamente debe de haber vocación. 100%. ¿Sí? Estoy de acuerdo que al final de cuentas, pues la región te está diciendo cuál va a ser tu vocación, porque el clima, porque supiste vender tu producto en los diferentes mercados, etcétera. Pero cuando llegan los compradores, también llegan y solicitan productores con ciertas especificaciones. Sin embargo, hacia el sur del país, vemos el potencial agroalimentario, pero no hay gran volumen. Quiero precisar que incluso cuestiones por ejemplo, como la Rainforest Alliance, creo, ellos sí están allá en el sur, y en esa parte de cuidado del medio ambiente, pues está siendo muy valioso. En un lado sí lo están haciendo muy bien y están siendo cobijados por este tipo de instituciones. Pero al final de cuentas, pues sí se sigue trabajando en una forma muy, muy artesanal, aunque posiblemente también por el cuidado del medio ambiente están muy metidos en esa parte, pero sin embargo en la parte de inocuidad no, o van de una forma muy, muy lenta. Pues sí. Sí, al final, pues como lo mencionábamos, ¿no? El mercado en el sur, en los mercados locales, hay que ver cómo, o sea, no creo que en el sur exista un mercado local de consumo de orgánicos alto y que lo paguen bien. Entonces hay que ver esas condiciones para saber, por ejemplo, cómo el mercado de orgánicos en Estados Unidos pues lo paga muy bien, está bastante desarrollado. Entonces, bueno, yo a eso le atribuyo el éxito de ¿cómo se llama? De la producción orgánica, ¿no? Que el precio que están dispuestas las comunidades cercanas o los mercados cercanos a pagar. Más que de un tema que también tiene que ver de pues alcance de las tecnologías necesarias, de la proveeduría de insumos que se requieren, las técnicas, las certificaciones que se requieren para producir orgánico. Ahora, aquí en Jalisco, pues es el gigante agroalimentario. Sí. Eso ya se vino manejando desde el sexenio anterior o hace 2 sexenios aproximadamente. ¿Seguimos siendo el gigante agroalimentario? Sí, por supuesto. Sí. Ahora, también se ha mencionado mucho que a ese gigante agroalimentario también hay que inyectarle la motivación para que también tenga un diferenciador en los mercados internacionales, de que además de hacerse en México, Jalisco, pues también tiene un diferenciador. Llámese certificaciones, llámese responsabilidad social, llámese cuidado al medio ambiente, la administración correcta del agua. Pues mira, la calidad de nuestros productos ya nos han dado ese distintivo por alguna forma de decirlo, porque el aguacate mexicano y el jalisciense ya se distingue y se paga en los mercados de diferente manera, ¿no? A diferencia de un aguacate sudamericano, te puedo decir que en el mercado americano el aguacate mexicano ha sido el campeón y el jalisciense también, ¿no? Ok. Pero por supuesto, es uno de los proyectos que tenemos como consejo en pensar en hacer un distintivo que pueda ser
un diferenciador de los productos jaliscienses, ¿no? Por esos primeros lugares que tenemos en producción, por ejemplo, de berries, por ejemplo, de aguacates, por ejemplo, de huevo, por ejemplo, de carne de cerdo, de leche, esas cadenas productivas que nos dan ese nombramiento de ser el gigante agroalimentario y que son de muy buena calidad. Entonces, sí, claro, hay que diferenciar también entre un distintivo y una certificación o entender pues qué es lo que implica cada una de las dos opciones, ¿no? Pero sin duda alguna, pues no es malo pensar, y lo estamos pensando, de cómo impulsar una marca Jalisco, por ejemplo. ¿Lo está articulando el Consejo? Bueno, en la historia del Consejo Agropecuario ha habido varios intentos, ¿no? intentos de hacerlo. Es uno de los proyectos que tenemos constantemente en la mesa, pero todavía no tenemos el cómo llegar a lograrlo, ¿no? Estamos inspeccionando, ver cómo se puede hacer, trabajando con el gobierno actual, etcétera, para ver cuál es la mejor ruta. Hace algunos años tuvimos la oportunidad de conocer un proyecto como Marca Jalisco, no recuerdo el nombre como tal le dieron, donde se buscaba precisamente un ente articulador, el Consejo en su momento, y que a través de alianzas con centros de investigación, con organismos de certificación, con consultores acreditados, poder llegar a acelerar ese proceso. ¿Lo ves viable, Andrés? Pues sí, pero viable, pero complicado. Ahora, Jalisco tiene muchas cosas positivas que pueden hacer que eso se pueda lograr. Tenemos una ley agroalimentaria de reciente creación. Claro. Este sexenio se creó esa ley, creo que fue un acierto de esta administración, que luego da pie a la generación de una agencia de inocuidad, que es única en el país, además de la nacional, que es un activo de los mexicanos, ASICA, que el estatus fitosanitario del país se ha construido a través de muchos sexenios, de mucho trabajo, de muchos expertos, y que tenemos un reconocimiento global como uno de los mejores sistemas de inocuidad, salud animal y salud vegetal del mundo. Entonces, en ese sentido, bueno, México, Jalisco tienen un pie adelante para poder lograr un distintivo o una certificación, porque, repito, no es lo mismo un distintivo que una certificación, tú lo sabes mejor que nadie. Y por supuesto que una certificación es mucho más complicado de lograr, ¿no? Cada subsector tiene sus particularidades para poder lograr certificaciones. ¿Se retroalimentan de otros estados? Porque bueno, ya ese modelo estatal, bueno, ya tenemos la oportunidad de conocer. Guanajuato tiene su, sí, por llamarle distintivo, no sí, recuerdo cómo se llama, pero también en el sur del país, no recuerdo si Veracruz, por ahí también tienen un distintivo como estado. Se ha buscado mucho. Sin duda el tema de Guanajuato es un muy buen ejemplo, cómo han trabajado el proyecto de ese distintivo de producto de Guanajuato, y que significa alimentos de calidad de alguna manera más. Pues desde mi punto de vista es un esquema más mercadológico que de certificación. Ok, buen punto, digo, porque la parte mercadológica pues es muy valiosa, pero al momento de que queremos ver las cosas aterrizadas, pues quién sabe qué pase. Sí, claro. Estamos en el último minuto, Andrés. ¿Qué le puedes decir a nuestra audiencia con la visión que tú te caracteriza? Bueno, primero que nada, que tenemos distintivos naturales, como es el tequila. Ese sí nos identifican en todo el mundo y nos permite como jaliscienses estar orgullosos, incluido como mexicano, ¿no? Y, claro. Y podemos decir del mariachi y la charrería también. Correcto. Pero bueno, yo en este sentido, la verdad es que veo un gran potencial para Jalisco. Las cadenas productivas que nos dan ese nivel de exportadores de alimentos siguen creciendo con mucho potencial. Ya lo platicamos aquí.
tenemos que ir hacia la sostenibilidad de las cadenas productivas, a producir cada vez más con menos, y me refiero a menos recursos naturales, por supuesto ser más competitivos, a menos recursos económicos, y pues de esa forma seguir creciendo y fortaleciendo estas cadenas productivas. Señor productor, una visión global, una visión que nos ayudaría bastante a todos los mexicanos y bueno, a poder entender cómo se están comportando los mercados y cómo precisamente dónde están las oportunidades para que usted, sus productos, sus cultivos o incluso su cultura empiece a tener una visión diferente. Nos vemos en la siguiente.